Este tema que vamos a abordar nos compete a todos, porque cuando llegamos a pensionarnos, uno dice, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir con la mitad de mi salario actual? Porque eso generalmente es lo que implica con todos los recortes que se hacen. Pero además hay ciertos fondos que usted tiene ahí a disposición que muchas veces desconocemos o que los quitamos antes de tiempo, como el Fondo de Capitalización Laboral o el ROP. Pero hoy vamos a hablar de este tema, así que quédese ahí sentadito para que don Marvin Rodríguez nos pueda explicar y ampliar todo esto para nosotros tener más claro nuestro panorama para pensionarnos. Don Marvin, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Encantado. Don Marvin, ahora vamos, por ejemplo, con un salario. Si, por ejemplo, yo gano 600,000 colones, mi salario va a estar entre 300, mi pensión va a ser menos de la mitad prácticamente, o por la mitad. Pero ¿en qué me ayuda? Y además que nos explique qué es el ROP y qué es el Fondo de Capitalización Laboral. Claro. Que son aportes que nos van a ayudar a futuro. Así es. Sí, es muy importante que entendamos que el primer pilar es el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el que administra la Caja Costarricense del Seguro Social. Y en el año 2000 nace una ley que se llama la Ley 7983, que crea dos fondos, que es el régimen obligatorio de pensiones, el que tenemos acá. Que es el que tenemos acá, que tiene un propósito, que es complementar la pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte, y nos dice que se aporta el 4,25% de nuestro salario en este fondo, en una cuenta individual a nombre de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y además crea también el Fondo de Capitalización Laboral, al cual aporta un 3%, que es prácticamente la cesantía, que va también a su cuenta individual, a nombre de cada persona, bajo su número de cédula, y ahí va a acumular el 3%. Y entonces la ley dice, el ROP, el régimen obligatorio de pensiones, que es para complementar la pensión, se retira hasta el momento en que la persona se pensione. Y el FCL no es un fondo de pensión, sino que es más bien como un seguro laboral. Y dice, cuando la persona sea despedida o rompa su relación laboral porque renuncia, puede llevarse el monto acumulado hasta ese momento. Y si la persona no renuncia y mantiene la relación laboral por 5 años consecutivos con el mismo patrono, puede hacer un retiro. Y esto es lo que llamamos el quinquenio, que lo vimos el año pasado, donde el 99% de la gente lo retiró, porque nadie está pensando en la necesidad del ahorro futuro. Y dice, no, me conviene más ahora, lo necesito más ahora, se lo llevan, lo gastan y no están acumulando nada para futuro. Y este de acá, el régimen obligatorio de pensiones, sí acumula para el futuro. ¿Este se da al final como un retiro en su totalidad o cómo funciona esto, don Marvin? O sea, ¿todo lo que yo ahorré me lo van a dar cuando me pensione? Eso es muy importante, porque primero la condición es que se lo va a llevar hasta que la persona se pensione con el régimen de invalidez y muerte o el sistema o el régimen que le corresponda. El monto total acumulado, ¿verdad? Y esa es una pregunta permanente. La gente dice, lo que tengo acumulado me lo voy a llevar y yo dispongo de él como yo quiera. Como es una pensión, la ley lo que establece es que la persona se lo va a llevar mes a mes y nosotros hacemos un cálculo con ese monto total acumulado y determinamos cuánto le corresponde llevarse mes a mes para que complemente lo que le da el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ok, para entender cuáles son los valores, para más o menos uno entender cuánto me va a corresponder, ¿verdad? Claro. Sí. Decimos que en promedio una persona que ahorre el 4,25% durante toda su vida laboral, y estamos hablando de 40, 45 años, ¿verdad?, debería estar llevándose el equivalente al 20% de su último salario. 20% de su último. Exactamente. Don Marvin, ¿podemos hacerlo con números? Yo no sé, yo es que soy malita en las matemáticas, pero tal vez, digamos, utilicemos un salario de 1 millón, que podría ser más fácil redondearlo. Claro. ¿Eso cuánto corresponde al 20% de su último salario? Si esta persona, después al final, cuando se pensiona, va a tener el 20% de pensión a través del régimen obligatorio de pensiones, le van a tocar 200,000 colones por mes, ¿verdad? Y eso lo va a llevar mes a mes, porque las pensiones son mes a mes, no es para que el monto ahorrado acumulado la persona se le lleve, porque normalmente ¿qué pasa? Si la persona se lleva el 100% del monto ahorrado, va y se compra un carro, o se va de viaje, o se lo gasta en lo que sea, y después dice, ¿y cómo vives el resto de la vida? Sí, porque uno lo que diría, don Marvin, no, es que tengo 50 millones acumulados de este régimen, mejor que me los den y yo lo administro. Así es, claro. Eso sería mi pensamiento probablemente y general. Así es. Pero ustedes entonces lo hacen mes a mes, de acuerdo a un cálculo que hacemos, de acuerdo a las tablas actuariales que la superintendencia nos da.
Ahora, hoy muchas personas sí se llevan el monto total ahorrado. ¿Por qué? Porque hay un transitorio que permite que, como las pensiones son de 40 años, 45 años de acumulación, y el régimen es muy nuevo, apenas tenemos 17 años, el monto que se estarían llevando sería muy bajo. Entonces, a las personas se les permite llevarse ese monto. Y se dice, bueno, Okay. Actualmente me puedo llevar la totalidad de mi ahorro, siempre entonces. y cuando el monto que te corresponde mensualmente, ¿verdad? El monto que corresponde mensualmente sea igual o menor al 10% de la pensión que le da la caja, ¿verdad? Ok, baréjemela más despacio, Claro, don Marvin. entonces, claro que sí. Por ejemplo, ¿Cómo sería esto? si, Entonces, en números y con salarios, ajá, don si por Marvin. ejemplo, si la persona tiene, por ejemplo, una pensión Ujú. digamos, de 500,000 colones, Ok. que la pensión le dice son 500,000 colones. El 10% de esos 500,000 500,000, colones son 50,000 50,000. colones. Ujú. Si el monto que nosotros calculamos aquí, de lo que le corresponde mensualmente, es igual o menor a los 50,000 colones, se lleva todo el monto acumulado. Pero si es mayor, entonces se lo vamos a dar mensualmente. Mensualmente. Y eso es muy importante. ¿Y entonces por qué? Porque es un esquema de pensión que se retira mes a mes para que la persona tenga para vivir a lo largo de toda su vida. Este complementa el IBM, o sea que esto más el régimen de invalidez, vejez y muerte, es el que le va a complementar su pensión. Ahora, don Marvin, esta platita, porque bueno, ya yo ahorré en el ROP una X cantidad de millones que me están dando paulatinamente. Ese monto me sigue aumentando por los intereses. Correcto. Ok. El proceso es que durante toda la vida laboral, las operadoras de pensiones vamos a administrar esos recursos generándole una rentabilidad cuyo objetivo es que sea mayor a la inflación para que tenga un incremento real sobre el valor del dinero en el tiempo. Y entonces que cuando llegue al final de ese periodo tenga un saldo acumulado que es el producto de sus aportes más los intereses. Y en estos esquemas de pensión de largo plazo, más ganas por los intereses que por los aportes. Ok. Entonces llegas a tener por intereses un 70% con respecto al monto acumulado. Ahora, don Marvin, una consulta. Por ejemplo, esa persona que ha pasado por una incapacidad de mucho tiempo, que sufrió un accidente que lo dejó fuera de su espacio laboral, evidentemente su salario no es el mismo. ¿Cómo le afecta a esta persona al final de cuentas su pensión? Claro. Sin duda le va Y a si le afecta a este particularmente, claro. el ROP. Le va a afectar porque todo esto está en función del salario que la persona va a ir ganando y esto proviene de las cargas sociales. Entonces, si la persona no está cotizando, no está acumulando, pero nunca pierde el derecho. Cuando la persona llegue a pensionarse, sea por invalidez o sea porque cumple la edad de retiro, el monto total se le va a dar de acuerdo a los parámetros de cálculo que correspondan. Ahora, don Marvin, ¿qué pasa con aquella persona que dice, voy a echarme al agua, voy a independizarme y voy a empezar a trabajar bajo mi cuenta y ya no tengo un patrono? ¿Qué pasa con el ROP y con el FCL? En el momento en que la persona toma la decisión de independizarse, o bien es un trabajador independiente, no está cotizando cargas sociales, no está acumulando nada, ni para el ROP ni para el FCL. Entonces esa persona se está gastando todo su dinero, ¿verdad? En la empresa, en sus gastos personales, sus inversiones, etcétera, pero aquí no está cotizando nada. La recomendación entonces para esas personas es, usted requiere un plan de pensión voluntario, donde usted haga un ahorro que le permita generar una pensión futura. Y todas las personas que hoy son trabajadores independientes, el taxista, el dueño del taller, el abogado que ejerce libremente, o el médico que tiene su clínica, etcétera, los profesionales, todos los trabajadores independientes deben generar un plan de pensión voluntario. Y no pensar que con su trabajo, con su taller, eso va a ser suficiente para mantenerse durante toda su vida. Porque probablemente sí, pero cuando tenga los 65 años, cuando tenga la edad de retiro, ¿cómo va a vivir si todo se lo gastó? Okay, entonces, esto es para ahorrar. Ahora, ¿cómo calculamos que este plan voluntario sea similar a mi ingreso mensual para que cuando yo me retire pueda seguir holgada, o por lo menos, o con lo que estoy acostumbrada? ¿Cómo calculamos esto? Eso es muy importante. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo tengo un salario de 500,000 colones, entonces nosotros lo que le vamos a decir es, vea, por cada
4.250 colones por cada 100 que usted tenga, ¿verdad? Usted va a tener una pensión equivalente al 18% de su último salario. 18, Si usted quiere, 18, claro, entonces si usted quiere que no sea un 18, vamos a redondearlo al 20, usted quiere que sea un 40, entonces va a tener que ahorrar durante toda su vida laboral un 8,50% de su salario. Y dice, bueno, pues un 40 no me alcanza. Bueno, si quiere un 60, entonces va a tener que ahorrar 12,75% de su salario. Don Marvin, ¿puede hacernos ese esquema? Es que usted me lo pone muy bonito en porcentajes, pero yo necesito como entenderlo a través de un salario. Sigamos con el salario de un millón para que sea más sencillo hacer los números. Este plan voluntario, si la persona dice, bueno, mire, dejé de trabajar, tengo mi propio trabajo, ¿verdad? Y ejerzo libremente, entonces dice, bueno, usted debería estar ahorrando un 4,25%, y eso es igual a que a lo largo de 40 años de trabajo va a tener un 20% de su último salario. O sea, 200,000 colones. Pero si yo tenía un millón y luego me quedan 200,000, don Marvin, no me alcanza ni para comer, probablemente va a decir esta persona. Claro, entonces le decimos, bueno, si lo que quiere es un 40%, usted va a tener que aumentar a un 8,50%. De ahorro mensual. Y eso en 1 millón de colones, ¿cuánto aporte tendría que ser entonces en dinero contante y sonante? Aquí tendría que estar ahorrando 85,000 colones por mes. 85,000 colones mensuales para tener un 40, que serían 400,000 colones. Y entonces hay que entender que las pensiones son de largo plazo, entonces tiene que ahorrar esto a lo largo de toda su vida laboral. Así como cuando usted paga su casa, que toma un crédito a 30 años, usted sabe que todos los meses, durante 30 años, usted tiene que ir a aportar, ¿verdad? Igual cuando habla de ahorro, porque son iguales, son cosas que están para largo plazo. Entonces usted sabe que tiene que hacerse la idea de que disciplinadamente tiene que ahorrar esto. Ahora, si usted lo que quiere es el 60%, entonces tienes que ahorrar un 12,75% del salario. 120 y resto de Entonces son colones. 127,000 colones por mes. Y usted dice, bueno, pero es que eso me queda muy pesado. Sí. Bueno, puede ser que sea pesado ahora. Arranque con 5,000 colones, que es el mínimo que tenemos, con un plan de pensión voluntario. Y conforme va mejorando su condición financiera, sus ingresos van aumentando, sus deudas van bajando, usted va a ir ajustando el porcentaje. Lo importante es tener claro hacia dónde se va, pero que hay que empezar ya. No hay que esperar a que tenga la condición suficiente para ahorrar el 12,75%. Tienes que empezar ahora a ahorrar porque la necesidad, ¿verdad?, que vas a tener es a largo plazo es muy importante. Entonces, no puedes gastar hoy lo que vas a necesitar en el mañana. Don Marvin, otra consulta. FCL, usted ya nos explicaba, ¿verdad?, que si dejo de elaborarlo cada 5 años, yo puedo retirarlo. ¿Qué pasa si no lo retiro? Al final de cuentas, este dinero, ¿cómo me lo administra el fondo de pensiones? Muy importante. La condición de ese FCL, lo que siempre le recomendamos a todos los trabajadores es no se lo lleve, no lo gaste, déjelo ahí. Queda a la vista, es decir, que la persona lo puede retirar en cualquier momento, porque puede ser que hoy tenga la relación laboral durante 5 años permanente, pero el día de mañana puede ser que no tengas el trabajo, y ahí sí te va a hacer falta realmente ese porcentaje de ahorro, ¿verdad? Entonces lo que recomendamos es déjelo ahí. Queda a la vista, quiere decir que lo puede retirar en cualquier momento. Los intereses están exentos del impuesto sobre la renta. La rentabilidad que pagamos en Popular Pensiones y la industria en general de pensiones es la de las mejores del mercado, así que tiene una capitalización sumamente buena y entonces déjelo ahí, ¿verdad? Usted sabe que tiene un ahorro a la vista, bien administrado por profesionales que lo van a estar administrando, que lo van a estar guardando y en el momento en que usted quiera, simplemente lo retira. Y lo puedo retirar en la totalidad. En la totalidad. No como el ROP que me lo administra, entonces. Ahora, los intereses, el porcentaje que yo gano por tenerlo guardado, ¿más o menos cuánto sería, don Son los Marvin? mejores del mercado, estamos hablando de un promedio del 11%, ¿verdad? Sí, entonces 11% bueno. en toda la historia y más o menos un 9% a nivel del nominal del último año. Con una inflación del 3%, tienes una capitalización real de un 6%, así es que no hay otro producto en el mercado que le pague esto. Entonces una persona dice, lo voy a retirar y me lo voy a llevar a otra inversión. En el mercado financiero nadie le va a dar que una lo mejor que me está dando rentabilidad. aquí. Efectivamente. La rentabilidad es la mejor del mercado, entonces. La rentabilidad es la mejor del mercado.
No hay nada que le vaya a dar eso en el sistema financiero. Es que a nosotros a veces nos entra esa duda, y no, mejor esa plata lo agarro y la invierto en algo, o pago las deudas, o la meto en otra cosa, pero por lo que usted dice, don Marvin, es una inversión segura si se deja ahí. Totalmente segura. Y además usted le da seguimiento al ROP. ¿Cómo le doy seguimiento, don Muy Marvin? importante, porque al ROP y al FCL, que administramos las operadoras de pensiones, y al plan voluntario, le da seguimiento a través de la recepción del estado de cuenta. Entonces, nosotros en Popular Pensiones le mandamos el estado de cuenta al correo electrónico mes a mes. El papelito que antes nos daban físicamente. Exactamente. Entonces, ahora se lo mandamos a su correo electrónico. La persona, en vez de darle delete, porque muchas veces le dan delete. Uno lo ve como correo basura. ¿Verdad? Claro, le das, lo abres y ahí vas a ver el aporte que se hizo en el mes, cuántos son los intereses que ganó y cuál es la comisión que se está cobrando. ¿Y por qué es importante que veas si llegó el aporte del mes? Porque viene de cargas sociales, el ROP y el FCL. Y si el patrono se atrasa en cargas sociales, no va a recibir mes a mes lo que en teoría usted va a estar recibiendo. Don Marvin, ¿y cómo tengo que fijarme tanto en el ROP como en el FCL para saber que estoy recibiendo lo que me corresponde y además los intereses? Porque todos queremos guardar y cuidar esa plática que tanta falta nos hace. Así es. En el estado de cuenta viene definida dos columnas. Uno que es a mano izquierda el régimen obligatorio de pensiones y a mano derecha el fondo de capitalización laboral. Y ahí dice el aporte del mes y tiene el monto que aportó. Y pone los intereses también que ganó y le rebaja la comisión. Don Marvin, ¿y si mi patrono no aportó? ¿Qué aparece? Entonces usted va a decir que es raro que en el mes de mayo no tengo aportes al ROP. Ahí aparece como sin aportes o aparece sin aporte, así es, sin aporte. Y entonces la persona, el trabajador dice, qué raro que no tengo el aporte. Y entonces va y pregunta, eso es una alerta, nos llama si quiere a la operadora, a nuestra dirección, o nos pone un correo, nos llama por teléfono y nosotros le vamos a verificar, mire, es que en ese mes no hubo aporte. Vaya y hable con su patrono a Recursos Humanos y vea por qué no hubo aporte. Y le van a decir, es que están atrasados en el pago de las cargas sociales y ya empieza el trabajador a investigar qué fue lo que pasó con su dinero, porque este es dinero de cada uno de nosotros, no es del patrono. Ahora, don Marvin, uno quiere hacer la inversión más segura y la que verdad, una retroalimentación de dinero mucho mejor, que me genere más. ¿Cómo me fijo? ¿Cuál es la mejor operadora? ¿En qué me tengo que estar yo pendiente para que ese dinerito que tanto que me cuesta tenga mayor cantidad de intereses? Que me lo cuiden, además. Claro. Y es muy importante, ¿cuál es lo más importante que tienes que valorar en una operadora de pensiones? Es la seguridad. ¿Por qué? Porque te va a administrar las pensiones a lo largo de 40, 45 años y después te va a dar pensiones. Así es que el elemento primero es la seguridad. Esa empresa va a estar ahí todo este plazo que yo necesito, me va a estar administrando bien. ¿Quiénes son los que están detrás de la administración? No se me va a ir el dinero para otro lado. Claro, entonces la seguridad es el primer elemento, ¿verdad? Entonces, ese es uno. Lo otro que tiene que ver es el servicio. ¿Me está dando el servicio adecuado? ¿Me está informando? ¿Me manda mis estados de cuenta? ¿Se preocupa porque yo tenga los datos actualizados para mandarme la información? ¿Me atiende rápidamente? ¿Me atiende oportunamente? Después, la rentabilidad, porque la rentabilidad no es el elemento más importante, es el tercero en la base cuando le preguntamos a todos los clientes. ¿Por qué? Porque el que seas más rentable puede ser que tengas mayor riesgo. Entonces, de ahí que es importante. Puede poner en peligro mi dinero. Claro que sí. Entonces, es la rentabilidad comparada con la industria, pero tienes que ver quién me está administrando. El respaldo. Claro, el respaldo es muy importante. Don Marvin, nos hacen la consulta. ¿De dónde sale? Ya usted lo explicó, pero para que nos quede clarísimo, el ROP y el Fondo de Capitalización Laboral. Claro. ¿Ese dinero de dónde sale? ¿Directamente de mi salario, del patrono, para que usted nos haga otra vez ese desglose? Es muy importante. Este ROP sale de aportaciones de cargas sociales, ¿verdad? Y dentro de estas cargas sociales hay un aporte del 1% del empleado, del trabajador, vamos a dibujarlo acá, ¿verdad? Y este va al Banco Popular y después el Banco Popular se lo manda a la operadora de pensiones. Y estas cargas sociales vienen de lo que es el INBU, el Instituto Nacional de Seguros, todo lo que tenemos acá de porcentaje de cargas sociales que se lleva. Y hay un aporte de este 3% que es cesantía, ¿verdad? Que también sale de las cargas sociales. Año a año, el 1,5% de este 3% se pasa a completar el 4,25%.
Entonces, en realidad lo que retira la persona no es el 3%, sino el Es el 1,5% para llegarle al restante. 3. Exactamente. Porque este se suma acá. Así es. Este se suma al ROP, queda el 1,5% que más los intereses la persona va a retirar cada 5 años o cuando O se rompa cuando su se- relación laboral. Ahora, don Marvin, ¿qué pasa, por ejemplo, si el trabajador fallece? ¿Qué pasa con ese ROP y con ese fondo de capitalización laboral? ¿A dónde va a dar ese dinero? Ujú. Para tener claro, ¿verdad? Y en caso de que tenga hijos o no, porque creo que Claro. aquí hay una diferencia. es. Ujú. En el caso del ROP, se le va a dar a las personas vamos a ver, los beneficiarios legales que determine la Caja Costarricense del Seguro Social. Ok. Entonces, esos beneficiarios legales son los que van a tener derecho a recibir ese dinero. Igual con Esposa, el FCL. hijos, Esposa, hijos, padres, si fuera el caso, ¿verdad? Pero Ok. sí ellos son los que legalmente están establecidos. Si no hubiera beneficiarios legales, que podría ser, que lo hemos visto. Nada más para aclarar eso de beneficiarios legales. Por ejemplo, si mis padres dependen de mí económicamente, ellos serían los que se benefician con este dinero. Sí, si no hay una esposa y no hay hijos. Si no hay esposa e hijos. Ujú. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa Ahora si sí, no hay si no hay, beneficiarios? ujú. Entonces, lo que le recomendamos a las personas es ponga beneficiarios, vaya a su operadora de pensiones y dígale, mire, yo quiero poner de beneficiarios a fulano, a fulano y a fulano. ¿Para qué? Para que en caso de que no hayan beneficiarios legales, ese dinero le vaya a esos beneficiarios que él está estableciendo. Y en el voluntario sí operan los que la persona diga. La persona, yo tengo un plan voluntario, es voluntariamente que lo hago y yo defino de una vez quiénes son los beneficiarios de este dinero en caso de muerte. Ahora, don Marvin, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que ya llegó a la edad de pensión, pero no tiene las cuotas suficientes para pensionarse? ¿Qué pasa con estos montos? ¿A dónde van? ¿Los puedo reclamar? Bueno, ya sabemos que este no, pero particularmente que nos quede claro el ese panorama. Claro, el FCL no depende de la número condición de cuotas. pensión. Ujú. El FCL no depende de eso, ni el voluntario, porque el voluntario está maduro para retirarlo a partir de 5 años y medio de aportes, el FCL está maduro a partir de 5 años y el ROP está maduro hasta que la persona se pensione. Pero para que se pensione quiere decir que tienes que tener la pensión de la caja, ¿verdad? La que todos conocemos, del IBM. Entonces, es necesario que esa condición se dé. Pero si la persona por alguna situación no se va a pensionar, nosotros valoramos el caso y ya previamente definido se le entrega el ahorro total. Ok, entonces el aporte que se hizo, este ROP sí se puede entregar en caso de que la persona dice no Sí, lo ya. voy a lograr, ya no Así puedo es. trabajar, Entonces ya no hay me una voy a condición pensionar. por edad donde sí se le puede entregar. ¿Qué, No se lo pierde. ¿Qué se analiza? La edad, básicamente. Dice, bueno, ya tiene Básicamente. la condición de pensión, el IBM no le va a dar. Bueno, este dinero es suyo, esa cotización es suya, porque va a su cuenta individual, producto de su salario, proveniente de las cargas sociales, y ese dinero no es de nadie más que de esa persona. Y entonces se le da. Ok, don Marvin, usted decía que a la hora de buscar la operadora uno tiene que fijarse en el respaldo, en la seguridad y la rentabilidad, ¿verdad?, que Así me va a es. dar. Y el servicio. Y el servicio. ¿Dónde me fijo? O sea, ¿cómo determino yo que es la mejor operadora? Y en caso de que esté con una que ahorita yo digo, no, esta sencillamente no está cumpliendo todos esos requisitos, Claro. me quiero pasar, puedo hacerlo. Bueno, ahí yo lo que le consejo, que pues yo trabajo en una operadora de pensiones, ¿verdad? Y el consejo que yo le doy es que se asesore con personas correctas. El respaldo es muy importante, el tamaño de la empresa es importante, la historia que tenga, la experiencia que haya acumulado a lo largo de todo el periodo. Pero en estos temas de largo plazo es saber bien quién es esa empresa, ¿verdad? ¿Qué es, por ejemplo, Popular Pensiones? ¿Quién es en el mercado? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es la experiencia? ¿Ha administrado bien? ¿Ha administrado mal? ¿Cuál es la rentabilidad que me da? Y al dorso del estado de cuenta, al que estamos hablando, ahí viene la rentabilidad de cada operadora. Pero eso no es suficiente para tomar una decisión, porque puedes tener una alta rentabilidad con muy alto riesgo. Poco respaldo. Y lamentablemente hoy no tenemos un mecanismo que defina para efectos de los trabajadores ese mecanismo de riesgo, rentabilidad y liquidez que es tan importante. Entonces, esa percepción, esa seguridad que tienes que determinar quién es la empresa que me va a administrar mis recursos durante tantos años, es fundamental como primer punto para decidir cuál es la empresa. Don Marvin, para esta población que se siente más vulnerable, los adultos jóvenes que dicen, cuando yo llegue a pensionarme, ya no hay nada.
¿qué hago? Porque además, si tengo que optar con un plan voluntario, pero no me alcanza, ¿cuál es la recomendación suya para asegurarnos que en nuestra vejez vamos a estar cubiertos por una pensión? Claro. Y es muy importante, y sobre todo esa población joven que dice, no, y que ven tan lejano cuando tengan los 65 años, pero que el tiempo pasa tan rápido, ¿verdad? Que de pronto lo tienes muy cerca. Entonces, hay que empezar a educarlos. La educación financiera es fundamental para todos nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, digamos, estás hablando de niños. O sea, tenemos que empezar a hablarles de ahorro a los niños en las escuelas, a los jóvenes en los colegios, en las universidades, indicándole cuál es la importancia del ahorro, de que no todo es para comérselo ya, que la vida no se acaba, sino que tienes que ahorrar para el futuro. Claro, y generando esa conciencia a través de las escuelas, a través de los profesores y a través de los maestros, es como vamos a lograr cambiar nuestra educación financiera para poder potenciar un ahorro y una vida mejor para todos. Y no solo el ahorro, sino es bajar nuestra deuda, saber administrar nuestros recursos, no endeudarnos más allá de lo que realmente podemos, y entonces empezar a administrar una vida financiera sana. Perfecto. Don Marvin, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Excelentes sus aportes, y ahorrar y a estar muy pendiente con todos estos temas. Muy amable. Gracias. Con mucho gusto. Pati.